Este verano, todos decidimos que era hora de alejarnos de la ciudad y pasar el fin de semana en la naturaleza. Solo un par de días sin internet, sin trabajo y sin todo ese ruido urbano. Toda esta idea surgió de Sergio. Siempre fue el instigador de toda clase de locuras. Como aquella vez, el año pasado, cuando subimos al techo de una fábrica abandonada para ver el atardecer. O cuando propuso pasar la noche en un cementerio en honor al Día de los Muertos, pero al final decidimos no hacerlo. En este viaje estábamos Sergio, Carlos, Alexa, Laura y yo. Nos conocíamos desde la infancia, pero nos habíamos vuelto especialmente cercanos durante nuestros años en la universidad. Cada uno tenía su razón para aceptar esta escapada. Carlos quería huir de los problemas familiares, Laura necesitaba relajarse después de los exámenes, Alexa simplemente amaba este tipo de aventuras, y yo probablemente solo quería contarle a todos lo genial que lo habíamos pasado. Cuando Sergio propuso ir al bosque cerca del pueblo de San Mateo, no nos detuvieron ni las historias de los lugareños, ni las viejas leyendas que decían que era mejor no adentrarse en ese lugar. Todo eso es tonterías, dijo Sergio cuando estábamos en el bar planeando la ruta. Alguien mencionó extrañas desapariciones de personas, otro habló de sonidos inusuales que se escuchaban en esos senderos. Pero nada de eso nos asustó, al contrario, nos animó más. Sergio solo sonrió y dijo, esta es nuestra oportunidad de hacer algo realmente genial. Así que decidimos, íbamos a ese bosque. Acordamos llevar lo mínimo, solo tiendas de campaña, sacos de dormir y un poco de comida. No pensábamos quedarnos mucho tiempo, solo queríamos relajarnos y volver con algunas aventuras para contar. La mañana del sábado quedamos de vernos frente a una cafetería en la esquina, desde donde partiríamos hacia nuestro destino. Cuando todos nos reunimos, eran aproximadamente las 8 de la mañana. Cargamos las mochilas en el coche y nos pusimos en marcha. Nos esperaban varias horas de camino y la oportunidad de pensar una vez más si realmente deberíamos ir allí. Pero en ese momento, nadie estaba preocupado. Todo parecía ser solo otra leyenda urbana con la que los locales intentaban asustar a los turistas. Incluso cuando pasamos por pequeños pueblos y las ancianas en los porches nos miraban como si fuera la última vez, nadie le dio importancia. Nos reíamos, hacíamos bromas y decíamos que volveríamos en un par de días con un montón de fotos e historias geniales. Pero en realidad, las cosas no salieron como pensábamos. Llegamos al bosque cerca del mediodía. El camino fue más largo de lo que esperábamos, pero eso solo nos llenó de más emoción. Cuando salimos del coche y nos estiramos, se sentía el aroma de los pinos y la frescura del aire. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso para ser honesto, pero después del ruido de la ciudad parecía algo genial. Ninguno de nosotros era un turista experimentado, pero decidimos que encontraríamos un buen lugar para acampar cerca del río. Sergio iba adelante, moviendo las manos y tarareando algo. Parecía saber hacia dónde ir, aunque en realidad solo seguía un sendero que probablemente había sido marcado por otros aventureros como nosotros. Laura caminaba junto a él, mientras que Carlos, Alexa y yo nos quedamos un poco atrás, hablando sobre lo que nos esperaba ese fin de semana. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero la tensión iba en aumento. Algo no estaba bien, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Después de una hora, encontramos un lugar adecuado. Estaba un poco elevado sobre el nivel del río, con árboles densos que nos protegían del viento y un pequeño claro donde pudimos montar las tiendas. Mientras armábamos el campamento, el sol ya comenzaba a ponerse. Todos trabajamos rápido, intentando terminar antes de que oscureciera. Cuando el campamento estuvo listo, Sergio sugirió encender una fogata. Siempre le había encantado sentarse alrededor del fuego, contar historias y beber cerveza. Nos reunimos alrededor de la fogata, abrimos un par de latas y comenzamos a charlar, como siempre. Pero incluso entonces, entre risas y conversaciones, no pude deshacerme de la sensación de que alguien nos estaba observando. Miraba a mi alrededor.
pero solo veía el bosque oscureciéndose y el resplandor del fuego. Todos bromeábamos diciendo que pronto comenzaríamos a contar historias de terror, pero las verdaderas historias de terror comenzaron más tarde, cuando en el silencio de la noche se escuchó el primer sonido extraño. El sonido fue agudo, como el crujido de árboles viejos, o tal vez algo que se rompía bajo presión. Todos nos quedamos inmóviles, tratando de averiguar de dónde venía. Pero el bosque permaneció inmóvil, y a la luz de la fogata solo se nos veía a nosotros y una pequeña parte del claro. «Eso probablemente fue algún animal», rompió el silencio Sergio, intentando aliviar la tensión, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Carlos se levantó y se dirigió hacia el borde del claro para ver mejor qué estaba pasando. «Oigan, no nos alarmemos, tal vez solo sea el viento», dijo Alexa, pero claramente también estaba nerviosa. Cuando Carlos se alejó del fuego y se acercó a los árboles, noté cómo las sombras que proyectaba la fogata a su espalda se volvían aún más siniestras. Se detuvo mirando en la oscuridad, pero no vio nada. «Aquí no hay nada, solo es la noche en el bosque», dijo, volviéndose hacia nosotros. Y entonces ocurrió. Todos estábamos mirándolo cuando la luz de la fogata se apagó de repente, y Carlos pareció disolverse en la oscuridad. No hubo gritos, ni ruido alguno. Un instante estaba con nosotros, y al siguiente ya no estaba. Nos levantamos de golpe, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Desesperados, comenzamos a buscarlo por los alrededores, pero no encontramos nada. El silencio que nos rodeaba era opresivo, y en la oscuridad no había ni el menor rastro de a dónde podría haber desaparecido. «Tenemos que volver al coche, al diablo con este campamento». Laura me agarró del brazo, su voz temblaba de miedo. Pero Sergio insistía en que Carlos estaba cerca y que debíamos seguir buscándolo. Nos dispersamos por el claro, gritando y alumbrando todo a nuestro alrededor con los teléfonos, pero no obtuvimos ningún resultado. Cuando Sergio finalmente comprendió que Carlos no solo se había perdido, sino que realmente había desaparecido, por primera vez en toda la noche se vio como si no supiera qué hacer. Los tres nos reunimos alrededor de la fogata sin saber bien qué hacer a continuación. La desesperación crecía, y ni siquiera Sergio intentaba hacer bromas. «Quizás regrese si esperamos aquí», sugirió Alexa, pero en su voz ya no había certeza. Decidimos quedarnos en el lugar, esperando que Carlos apareciera de la oscuridad, pero ese momento nunca llegó. Después de una larga espera, al ver que Carlos no regresaba, comprendimos que simplemente quedarnos junto al fuego no era una opción. Sergio, Alexa, Laura y yo comenzamos a mirar alrededor, intentando entender a dónde podría haberse ido. La desesperación lentamente se apoderaba de nosotros. Laura, que normalmente mantenía la calma, estaba sentada con la mirada perdida, mientras que Alexa miraba constantemente hacia atrás, como esperando que Carlos apareciera en cualquier momento desde la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que buscarlo», dijo Sergio con la voz ronca. Nadie se opuso. Decidimos adentrarnos en el bosque, donde se veían las siluetas de los árboles. Si Carlos se había ido, debió de haber sido en esa dirección. Regresar al coche parecía inútil, pues podría estar en cualquier parte. Caminábamos rápido, pero con cautela, iluminando el camino con los teléfonos. Después de un rato vimos una luz a lo lejos. Nos detuvimos, escuchando atentamente. «Podría ser Carlos», susurró Laura. Todos estuvimos de acuerdo en silencio y nos dirigimos hacia allí. Cuando nos acercamos, la luz resultó ser un débil resplandor que se filtraba por las ventanas de una vieja cabaña abandonada. Parecía que no la habían usado en décadas. La pintura estaba desconchada, las tablas podridas. Sin embargo, había luz en su interior, y eso no dejaba de ser inquietante. Sergio, como siempre, decidió ir primero. Se acercó a la puerta y la empujó, y ésta se abrió con un chirrido. Dentro estaba oscuro, y olía a moho. Todos entramos detrás, mirando alrededor en busca de alguna señal de Carlos. La cabaña era pequeña, con una sola habitación. En una esquina había una mesa rota, por las paredes había esparcidos objetos viejos,
y el suelo estaba cubierto de tierra y polvo. En una esquina notamos algo extraño. Parecía haber señales de una pelea, una estantería derribada, botellas rotas. Este lugar ya había sido escenario de algo malo, y ahora nos encontraba a nosotros aquí. No somos los primeros en estar aquí, dijo Sergio en voz baja, expresando lo que todos ya habíamos pensado. La tensión en la habitación era casi palpable, y cada uno de nosotros se daba cuenta de que la situación estaba empeorando. Comenzamos a revisar la cabaña más a fondo, intentando encontrar alguna pista de lo que había ocurrido allí. Pero cuanto más buscábamos, más entendíamos que esto era mucho peor que simplemente la desaparición de Carlos. La cabaña se volvía cada vez más sombría, aunque la luz en su interior no se apagaba. Alexa empezó a caminar de un lado a otro, examinando las paredes, como si buscara alguna salida de esta situación. Laura, mordiendo nerviosamente sus labios, no apartaba la vista de la puerta por la que habíamos entrado, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sergio propuso que nos separáramos y registráramos la zona alrededor de la cabaña. Nadie estaba entusiasmado con la idea, pero hacer algo era mejor que quedarse sentado en ese aterrador silencio. Alexa y yo decidimos quedarnos cerca de la cabaña, inspeccionándola por fuera, mientras que Sergio y Laura se dirigieron en direcciones opuestas, pero sin alejarse demasiado para no perder contacto. Alexa y yo rodeamos la cabaña, iluminando cada rincón con las linternas de nuestros teléfonos. No había rastro de Carlos, ni señales de vida, solo nosotros dos y el oscuro bosque alrededor. Cuando regresamos a la entrada, Laura ya estaba allí, visiblemente nerviosa. «Nada, no encontré nada», dijo, su voz temblando. Sergio también regresó, pero parecía aún más preocupado que cuando se había ido. «Allá, más adentro en el bosque, encontré algo». Habló despacio, como si no pudiera creer lo que decía. Vi una figura oscura. Estaba allí, entre los árboles, mirándome. No estoy seguro de que fuera una persona. Todos nos quedamos paralizados, dándonos cuenta de que Sergio podría haber encontrado algo o a alguien que no debería estar allí. De repente, un grito resonó en el bosque, fuerte y lleno de terror. Todos nos giramos hacia la dirección del sonido, pero el grito se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Alexa corrió hacia ese lado, pero Sergio la agarró del brazo. «No, no sabemos quién o qué es eso», gritó, sosteniéndola. El pánico nos envolvió y nadie trató de mantener la calma. El miedo se transformó en terror y nos dimos cuenta de que no teníamos nada más que hacer allí. «Tenemos que irnos, ahora mismo», gritó Laura con la desesperación en sus ojos. Corrimos hacia la salida de la cabaña, conscientes de que cada segundo podía ser crucial. Solo había una cosa en mi mente: teníamos que salir de ese maldito bosque mientras aún tuviéramos una oportunidad. Corrimos a través del bosque, sin mirar atrás. La noche que nos rodeaba era como una pared negra, en la que solo se distinguían las siluetas de los árboles, pero ninguno de nosotros se atrevía a detenerse. Laura y Alexa iban al frente, mientras que Sergio las seguía de cerca, volviendo la cabeza constantemente, como si temiera que algo o alguien nos estuviera persiguiendo. Apenas podía oír cómo gritaban instrucciones sobre a dónde correr, tan fuerte era el latido de mi corazón en los oídos. El bosque parecía interminable, como si nos estuviera arrastrando más y más hacia sus profundidades, sin dejarnos ir. Parecía que cada paso nos alejaba más del camino, llevándonos más profundamente hacia lo desconocido. Cuando finalmente salimos a un espacio abierto, era un pequeño claro, no el mismo con el que habíamos comenzado, pero al menos era un poco más amplio que el apretado bosque. Nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento, pero ninguno de nosotros sabía dónde estábamos. Sergio miró alrededor y luego nos miró. «Tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos aquí». Pero por su voz estaba claro que él también estaba al borde. Alexa se aferró a Laura, ambas temblando de miedo y agotamiento. Seguimos moviéndonos, esperando tener suerte, esperando que tarde o temprano llegaríamos al coche o al menos a la carretera.
Pero el bosque no nos soltaba, como si intencionadamente estuviera enredando nuestros pasos. En un momento escuchamos a alguien abriéndose paso a través de los arbustos detrás de nosotros. Era el mismo sonido que habíamos escuchado en la cabaña, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. ¡Corran!, gritó Sergio, y volvimos a echar a correr. Pero ahora el pánico nos dominaba, y comenzamos a perdernos de vista unos a otros. Alexa corrió en una dirección, Laura en otra, y Sergio y yo intentamos no separarnos, pero al final todos nos separamos. Corrí sin ver nada a mi alrededor, excepto sombras fugaces. En algún momento me di cuenta de que estaba solo. Los sonidos de la persecución se desvanecieron y me detuve respirando con dificultad y escuchando el silencio. Los minutos se alargaban como horas. Los llamé por sus nombres, pero solo escuchaba el eco de mi propia voz. Por primera vez en todo este horror, me di cuenta de que tal vez nunca volveríamos a encontrarnos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente llegué a la carretera, las fuerzas me abandonaron. Caí de rodillas, casi sin creer que había logrado salir. Alrededor de mí había oscuridad, silencio, y solo las luces distantes de la ciudad me recordaban que estaba de nuevo entre la gente. Alexa, Laura y Sergio nunca regresaron. Carlos fue el primero en desaparecer, pero ellos lo siguieron a ese bosque maldito. No sé qué había realmente allí, y probablemente nunca lo sabré. Pero ese lugar se llevó a mis amigos, y no sé cómo seguir adelante con esto. Cuando me encontraron los lugareños, estaba casi histérico. Solo sacudieron la cabeza al escuchar que nos habíamos metido en el bosque que todos evitaban. Nadie sale de ahí siendo el mismo de antes, dijo un anciano, mientras me llevaban al coche. Pero todavía no puedo entender qué fue exactamente lo que pasó esa noche. Y probablemente nunca lo entenderé. Gracias por ver el relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes. Hasta la próxima. Les deseo una noche aterradora.